del caso de Villafría y estamos, por tanto, recuperando esa memoria histórica que, además, en el caso de Villafría es toda una deuda histórica lo que había con esos motivos, con esos hechos. Quiero felicitar sinceramente el trabajo que han hecho estos historiadores, por su trabajo, por su objetividad, pero sin neutralidad. ¿Por qué? Porque ante la barbarie, ante el fascismo, nadie puede ser neutral. Y estos historiadores han cumplido a rajatabla por estos trabajos, en su investigación, en sus conclusiones. Quiero agradecer también, como el libro lo agradece, a la poca familia que ya queda de aquellos muertos. A Teresa, a Ángel, a Soledad, a Pilar, a Jesús, a Rosa y a Pepín, que han colaborado en el libro. Y quiero finalizar esta breve presentación utilizando el agua, mojándome, ¿vale? Primero, con dos propuestas. La primera, Izquierda Unida de Oviedo se compromete públicamente a seguir colaborando desde el punto de vista político, desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico con todos aquellos investigadores, con todos aquellos historiadores que quieran seguir trabajando en la recuperación, en la rehabilitación de la memoria histórica, sobre todos y cada uno de los casos que el franquismo, que la derecha ha querido enterrar. Segundo, mostrar desde aquí el apoyo incondicional e impulsar la propuesta realizada hace meses desde diferentes foros, entre otros desde aquí, por Gerardo Iglesias, como sabéis, exsecretario general del Partido Comunista, excoordinador general de Izquierda Unida, propuesta realizada por Gerardo Iglesias al anterior presidente del Principado de Asturias, al señor Álvarez Cascos. Idea basada en que Asturias tenga un centro de la memoria histórica, como tienen otras comunidades autónomas, y además les auguro, es fácil de entender, que este centro no va a estar vacío, este centro va a estar lleno de historias, va a estar lleno de propuestas, va a estar lleno de miles y miles de personas que han dicho basta y han empezado a romper con el maleficio del franquismo, de que la memoria debe de quedar oculta, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, apoyamos. Acabo de hablar ahora, además, con coordinadores, con representantes del grupo parlamentario de Izquierda Unida Regional, que es donde tenemos que sustentar y llevar esa propuesta, y me han dicho que es oportuno que anuncie aquí mismo que el grupo parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes va a proponer precisamente una propuesta de estas características en sede parlamentaria al gobierno, a los grupos municipales. Si la propuesta de Gerardo, hecha al anterior presidente, que no está, pero sigue siendo diputado, la Cámara, los representantes de los asturianos van a tener la oportunidad de votar una propuesta en estas condiciones. ¿Qué os parece? ¿Bien? Estupendo. Pues bueno, os paso a vosotros dos la palabra como queráis, ¿vale? ¿Hablas tú primero? Revolución, rebelión, insurrección, en cualquier caso, un desafío armado contra el poder estatal que logra resistir desde el día 5 de octubre hasta el 18 contra 26.000 militares, más las fuerzas desplegadas de la Guardia Civil. Y hablamos de mineros, hablamos de trabajadores que consiguieron resistir con una organización escasa,
con armas deficientes, con una planificación que no es tan mala como se suele decir, pero bueno, era muy mejorable, consiguieron resistir contra tropas perfectamente armadas, perfectamente coordinadas. Ese es uno de los puntos de mayor interés, pero realmente hay preguntas que son aún más complicadas. ¿Por qué la represión fue tan terrible? Quizá cueste hacerse a la idea de lo que fue octubre del 34, de lo que fue su represión. Estamos hablando de tortura sistemática contra los insurrectos, de torturas que no creo que vayamos a relatar tal y como se narraron, pero hablamos de torturas medievales, auténticos suplicios. Hablamos de castigos que escandalizan, que la simple lectura pues prácticamente repugna. Y sin embargo el movimiento insurreccional, por más duro que fuese, por más que implicase violencia, en absoluto justifica, no tanto que justifique, nunca está justificada la tortura, pero en absoluto permitía presentir la magnitud de la represión. Quisiera explicar qué características hay en octubre del 34 para que esa represión se dé de esa manera. Y luego una cuestión que está muy ligada a todo el movimiento es el papel de los partidos, especialmente del Partido Socialista, del Sindicato Minero de la UGT y el papel de los propios obreros. ¿Qué incidencia tienen las estructuras políticas y hasta qué punto se ven desbordadas o son las que organizan la revolución? Es una cuestión que interesa mucho a los historiadores y yo creo que además es clave para comprender el proceso. Voy a empezar por recordar un poco algunas cosas que todos tenemos bastante conocidas, pero que no está de más recordar. La revolución del 34, la insurrección, hay un debate que sería interesante, pero que no voy a tocar, que es si la revolución fue defensiva, es decir, si pretendía luchar por sostenerse frente a un ataque, en este caso de la CEDA, del partido de Gil Robles, si la revolución pretendía conquistar el Estado, pretendía implantar un Estado socialista, o si fue una síntesis de diversas tendencias, que realmente es con lo que vamos a quedarnos. Así que voy a utilizar indistintamente insurrección, revolución, rebelión, porque realmente, ¿cómo resume ese movimiento que estaba dirigido por socialistas moderados? Esto es muy importante incidir en ello, socialismo moderado, hablaré un poquito más, y que sin embargo, en Sama de Langreo, por ejemplo, y en muchos otros comités locales, se llegó incluso a abolir la moneda y a intentar implantar una sociedad de estilo comunista o anarcosindicalista, comunista libertario según las zonas, que pretendía avanzar socialmente en una revolución. Tenemos que conjugar auténticas personas de orden que participaron en la revolución, con auténticos militantes que tenían planteamientos utópicos. Como bien dijo él, se retrotrae muchísimo atrás en el tiempo. Hay que entender que 1934 es la última revolución socialista en Europa Occidental. Como dijo Julio, la sensación de pánico, de terror que se apoderó de las clases dominantes, de las clases que mantenían la élite económica y que empezaba a perder la élite política en España, fue la consecuencia de, por otra parte lógica también, de un proceso que arranca realmente, yo me atrevería a insinuar, más o menos en la época del final de las guerras carlistas del siglo XIX. Las guerras carlistas de los años 1833 a 39 marcan la aparición en la política española hasta entonces, en una política liberal, que no democrática, entonces, a principios del siglo XIX, de un sujeto activo que va a ser el más importante de todos, a la hora de decidir cuál es el rumbo político del país. Es el ejército. El ejército, que nace de 1839, crea una sociología del poder en la que él figura como el actor principal que vertebra todo el país. El propio Gil Robles, en
alguno de sus discursos en las Cortes durante el año 34 y posteriormente en el año 35 también, cuando existe todavía la censura de prensa, llega a afirmar que si la columna vertebral que supone el ejército se dobla la columna vertebral del país. Y realmente un análisis histórico de los 100 años que transcurren casi entre 1839 y 1931 nos permite asegurar efectivamente que el ejército entra en una dinámica de pactos con las élites dominantes, que surgen, que salen de la aristocracia prácticamente medieval que seguía existiendo en España, en muchísima parte de España, a principios del siglo XIX. Hay un pacto también entre el ejército y una nueva clase burguesa que nace al calor de una muy tímida industrialización en España, principalmente vinculada a la burguesía catalana en un primer momento, e incluso posteriormente con matices a la burguesía vasca. La burguesía asturiana en cierta medida también. Esta alianza entre aristocracia, ejército, burguesía no puede estar coja, porque realmente la cuarta pata de esta alianza la supone el papel de la Iglesia. Es cierto que probablemente el papel de la Iglesia durante la Revolución de Octubre no estuvo a la misma altura, digamos, desde un punto de vista político, que el papel que tuvo el ejército. Es cierto incluso que dentro de la propia Iglesia asturiana, figuras tan destacadas como Maximiliano Bolella, que era entonces deán de la Catedral de Oviedo, una vez pasados ya los hechos revolucionarios, fue bastante crítico con el papel que se había adoptado, no solamente en esa época, sino durante las décadas anteriores, en la conformación de una dialéctica de enfrentamiento entre las clases dominantes y las clases obreras en Asturias.